no nos quedemos calladas. O sea, que si necesitas ayuda, la pidas, ¿verdad? No importa qué tipo de ayuda sea, ya sea económica, psicológica, es que te escuchen, no lo sé. Yo creo que lo más importante es que podamos manifestar. Y necesitamos una política nacional de cuidados, empecemos por la Ciudad de México, para que estas labores domésticas y de cuidado que las mujeres generalmente hacen, pues por fin sean desde luego reconocidas y haya pues alguna remuneración al respecto. ¿Se puede ser de derecha y ser feminista? Interesante planteamiento. Ah, caray. Yo digo No sé. que Algunas feministas te van a decir no, porque se sigue viendo al cuerpo de la mujer como un objeto. Y otras te van a decir, claro que sí, pues tú puedes hacer lo que quieras hacer, ¿no? Entonces, insisto, depende de quién le preguntes. lo que tenemos que lograr, ni más ni menos, es eso. La equidad tiene que ver con que tengamos las mismas responsabilidades, ¿no? La equidad tiene que ver con que si nos desenvolvemos en un mismo cargo, en algún mismo espacio, pues que la mujer gane exactamente lo mismo que el hombre sin tener que hacer más o tener que estar justificando del por qué tiene ese espacio, ¿no? Hola, Rosquillas, ¿cómo están? Este programa es especialmente dedicado a todas ustedes que nos siguen y evidentemente en el contexto del 8 de marzo del 2026 tenemos a dos invitadas de lujo. Muchas gracias por acompañarnos. A mi izquierda en el espacio tengo a mi queridísima Lidia Pérez Bárcenas, trabajadora social, luchadora social, activista, y a su izquierda tengo a mi queridísima Claudia Lucía, que también ya nos ha acompañado en este programa, comunicadora, de igual manera activista social, especialista en medios de comunicación. Chicas, les agradezco la aceptación para estar esta noche con nosotros. Y hoy pues nos toca callarnos un poco a los hombres, por eso nuestro querido Raciel lo mandamos de gira artística y el fantasma rojo afortunadamente no va a interrumpir hoy, para nada, Clau, no te preocupes. Y yo tampoco, entonces me voy callando de entrada. Yo nada más quisiera pues iniciar la conversación con ustedes dos. ¿Cómo las ha tratado en general la vida en el ámbito laboral y personal? Me gustaría saber si tuvieron oportunidad de acudir a la marcha este domingo. Si habían acudido desde hace muchas marchas antes o cuál fue su primera marcha, si fueron acompañadas por familiares, amigas, hijas, sobrinas, primas. El micrófono es todo suyo y el espacio es todo suyo. Queremos escucharlas y queremos escuchar su apreciación en torno al movimiento, a cómo perciben ahora estos tiempos de mujeres que estamos viviendo. Lidia, Clau, ¿quién quiere empezar? Adelante. Bueno, buenas noches a todas y todos. Es un gusto primero agradecer aquí a Pavel y al fantasma y a Raciel, que aunque no están, la invitación y pues abrir este espacio para poder compartir un poco de la experiencia y desde nuestra visión. Bueno, yo empezaría señalando que sí, en efecto, yo tuve la oportunidad de asistir este 8 de marzo a la marcha. Me parece que es un símbolo muy importante que marca la diferencia. A mí me parece que la marcha del 8 de marzo pues es una marcha auténtica, o sea, no se necesita una convocatoria, de hecho no hay convocatorias abiertas, hay una cita cada 8 de marzo y las mujeres lo sabemos. Entonces es muy interesante llegar a la marcha y poder encontrarte desde colectivos, personas muy organizadas, mujeres, grupos, niñas. Ahora hay colectivos que marchan con infancias. Me tocó ver personas que vienen desde otros países a vivir la marcha y bueno, pues es muy... hay una parte sensible en la marcha porque ahora particularmente me tocó identificar a algunos hombres que vienen a pedir justicia por las mujeres que han sido desaparecidas, han sido violentadas. A diferencia de los otros años, porque ya he venido en diferentes años, este es mi 4º año consecutivo, logré ver una manifestación diferente a las anteriores. Esta me pareció muy festiva, muy alegre, o sea, en la parte, cuando inician los colectivos a caminar, pues obviamente hay como mucha alegría, mucha emoción, pero al mismo tiempo, y esa es la parte me parece interesante, en el centro de esa lucha, de esa caminata, de esa marcha, pues se pide justicia, ¿no? Se pide pues que se cumpla con los derechos, que se garantice por parte del Estado los derechos sociales, económicos, políticos, culturales, ¿no? Y entonces a mí me parece que yo nunca he invitado a nadie a la marcha particularmente, más bien yo lo que hago es, pues anuncio que voy a ir y entonces es como una invitación, ¿no? O sea, quien quiera estar, va, porque me parece que es la única o de las únicas marchas auténticas, genuinas, en donde las mujeres llegan y están buscando colarse. Entonces, sí es un mensaje muy fuerte. Yo creo que
En la marcha habla de una política o de diferentes políticas públicas que deben de implementarse. Se han hecho muchas cosas, sin embargo, creo que todavía hace falta un camino por recorrer. Y bueno, pues aquí yo conectaría la parte de la marcha con el movimiento y con mi experiencia. Yo fui diputada federal por el grupo parlamentario de Morena. Yo llegué a la política por la Cámara de Diputados. Yo desempeñé un papel como asesora parlamentaria. Y bueno, en esa transición, que ya veníamos en un cambio de régimen, el partido Morena abrió la convocatoria pública. O sea, fue una convocatoria al público, no se pedía ningún otro requisito más que querer participar, ¿no? Querer apegarse a los principios del movimiento. Yo aquí recuerdo a una compañera, a Betty Luján, que ella era siempre la que me decía, vaya, participe. Y yo decía, ¿pero qué voy a hacer? Pues es que yo no sé, usted vaya, escuche, participe. Y bueno, finalmente me animé, llegué a las asambleas que eran pues muy pequeñas, también hay que decirlo, en el territorio. Se convocaban en la casa de un ciudadano de a pie y entonces iban quienes querían. Y entonces, pues así iniciamos el movimiento en el territorio desde mi colonia, desde la alcaldía a la que yo pertenezco, que es Venustiano Carranza. Y entonces participamos del movimiento pues desde la parte social, desde las necesidades de la comunidad. Nos fuimos adentrando pues con los procesos que tuvo el partido y bueno, pues finalmente pues éramos bien poquitas mujeres. Creo que esa es una parte esencial. La política estaba diseñada o durante mucho tiempo estuvo coordinada, dirigida por los hombres y entonces yo recuerdo aún todavía en las reuniones que tenemos con el colectivo con el que yo me sigo organizando, pues la mayor parte de los integrantes son hombres y entonces eran como mujeres. Entonces, pues eran las poquitas mujeres que participábamos, pues no teníamos opción. O sea, ahí no era de, pues de las 10 que hay, a ver, pues nada más hay 2 espacios, pues divídanse y a ver, o sea, las 2 que había eran los 2 espacios y entonces había que participar porque no había mujeres. Y bueno, pues afortunadamente el movimiento dio la posibilidad de la participación, particularmente en la alcaldía en donde yo inicié mi trayectoria política, por así decirlo, definió que iban a ser mujeres. Desde el 2015 todas las candidatas a los puestos de elección popular han sido mujeres, diputadas locales, federales, alcaldía, y eso pues la verdad nos dio una ventaja enorme. Y bueno, me parece que ese principio aún no llegamos a ese momento del principio de alternancia, pero al haberle dado la oportunidad a mujeres en un territorio donde la mayor parte del tiempo había sido gobernado por hombres, pues abrió la posibilidad de muchas mujeres incorporarnos como ciudadanas de a pie a tomar decisiones. Y me parece que una de las cosas más auténticas que hizo el movimiento a nosotras las mujeres, pues fue darnos la posibilidad de poder organizar, tomar decisiones, participar en beneficio de las mujeres particularmente y pues de todo el territorio, ¿no? Entonces, pues yo quisiera compartir que he tenido varios espacios en donde he podido tomar decisiones y esto pues ha sido gracias al movimiento. Por una parte, también hay que decirlo, fui titular de la Unidad de Transparencia de la Cámara de Diputados, que también me parece muy importante ahora señalar que llegar a los cargos de representación no es lo único que necesita una mujer. O sea, las mujeres cuando llegamos a los cargos de representación tenemos que trabajar con perspectiva de género. O sea, no importa el cargo en el que te encuentres, tienes que pensar en las mujeres, tienes que trabajar por ellas y para ellas. Entonces, desde los diferentes espacios que he tenido de la unidad de transparencia, luego me convertí en representante popular, hoy nuevamente estoy en una unidad de transparencia, me parece que son espacios en donde se puede perfectamente coadyuvar, porque si digo ayudar, es como si yo estuviera haciendo algo adicional por una mujer, y no es cierto. Nosotros llegamos a los espacios para servir, y entonces el colaborar para que las mujeres encuentren una forma de vida diferente, para mejorar su condición de vida, para que puedan lograr lo que desean, me parece que para eso son los espacios, o sea, para colaborar, ¿no? Para servir a la ciudadanía. Entonces, bueno, en la parte territorial, pues bueno, yo desde que llegué ahí, pues he participado, tengo un colectivo, un grupo de hombres y mujeres, y pues hemos caminado en el territorio, seguimos todavía coordinándonos con la gente, pues la gente nos ha recibido muy bien, y bueno, pues hasta la fecha, pues seguimos trabajando y esperamos seguir colaborando en beneficio de las mujeres. Muy bien, querida Lidia. Clau, ahora que lo mencionaba aquí, Lidia, digo, yo estoy convencido de que todo, absolutamente con lo que uno camina y lleva a cabo en la vida cotidiana, todo es político. Sin embargo, bueno, hay un quehacer político pensado meramente en la cuestión electoral, ¿no? Pero más allá de eso,
En tu caso, Clau, que has colaborado fundamentalmente dentro del ámbito comunicativo, ¿qué tan difícil te ha sido? También supongo que han sido espacios que mayoritariamente estaban, pues, digamos, ocupados por hombres, ¿no? ¿Qué tan difícil ha sido, por un lado, lidiar con algunas de esas prácticas que creo que es muy favorable tratarlo, decirlo, que muchos tenemos prácticas machistas, y al decir muchos, no nada más me incluyo como hombre, sino algunas mujeres también incurren en algunas de esas prácticas. Entonces, llegaste a enfrentarte, por ejemplo, a mujeres que tras llegar a esos cargos y que tienen una mayor jerarquía, también empiezan a imitar este tipo de ejercicios, pues digamos, autoritarios, que evidentemente vienen como de ese machismo, pues, rapaz y espantoso. ¿Cuál ha sido tu experiencia desde el ámbito comunicativo? Claro, gracias, Pavel. Y igual, gracias por invitarme de nuevo. Y también es un honor para mí compartir micrófono con la compañera Lidia. Bueno, voy a tratar de ser un poco breve. Desde luego, yo creo que cualquier espacio, ya sea público o privado, para las mujeres siempre va a representar un reto. Sobre todo, la verdad, ¿no? Sobre todo cuando se trata de espacios, bueno, o instituciones, ¿no? Instituciones públicas. Pues sí, porque están anclados todavía estos modelos pues del patriarcado, ¿no? Machistas, capitalistas, donde la mujer era vista como un adorno, quizás, ¿no? Obviamente se le está dando la vuelta y ya, ya tenemos que 2 legislaturas, si no es que esta es la tercera, recuérdame bien, donde pues ya son un congreso paritario realmente, ¿no? Eso es un gran avance, parece nada más discurso, pero de verdad es un gran avance que las mujeres ya estén en posiciones donde se toman decisiones a nivel nacional, en fin. Pero volviendo a lo mío, sí me he enfrentado a varias cosas, obviamente las he podido sortear, pero ha sido pues por como pura fuerza de voluntad e inteligencia, ¿no? No sé, recuerdo mi primer trabajo, pues sí pasó como cosas de, pues igual yo desde el privilegio, no, es blanquita, dale. Pero nada más como por mi aspecto físico es que se me dio la oportunidad. Digo, qué triste, pues es mi circunstancia, no la elegí, así nací, pero pues bueno, no sé, hay que aprovechar las oportunidades. Y en otros empleos, sí, desde luego, por ejemplo, igual en Cámara de Diputados, siempre el trabajo ahí, ustedes lo saben, es muy complejo, lo pude desarrollar bien, porque sororidad, desde luego, pero también por aliados. O sea, sí hay hombres, ex compañeros ya deconstruidos que además están avanzando en deconstruirse todavía más y más allá de ver si es una mujer o es un hombre, nos ven como personas profesionales, ¿no? Y profesionistas. Pero pues conforme uno va avanzando, digamos, va creciendo profesionalmente y desde luego como persona, pues te encuentras siempre nuevos obstáculos. Y curiosamente siempre vienen de hombres que son mayores, ¿no? Y se sorprenden o se sorprendían mucho conmigo de, ay, estás bien chiquita. Y, pues sí, ¿cómo ves? Lo siento, yo no decidí cuándo nacer, ¿no? Entonces me tocaba, desafortunadamente, como tomar un papel, ahora le llaman empoderamiento, pero a mí me decían cosas muy feas, ¿no? O sea, groserías. Atrás de, obviamente, a mis espaldas, ¿no? Ok, o sea, yo soy eso por portarme como ellos se portan, como ellos se comportan, ¿no? Yo soy eso por reaccionar de la manera que ellos reaccionan. Entonces, desafortunadamente, insisto, pues las mujeres nos toca siempre, digamos, dar el doble, ¿no? Se nos exige mucho más o tenemos que dar el doble, tenemos que no solo ser inteligentes, ser las más inteligentes en un ambiente de hombres para que, bueno, según ellos, para que se nos tome en cuenta, para que se nos respete la opinión, para que nuestras decisiones sean respetadas y acatadas y se desarrollen, ¿no? Entonces siempre va a estar, bueno, espero que no, pero en mi tiempo, o sea, sí me tocó varias personas, sobre todo los hombres, insisto, en pues que me cuestionaban, principalmente por mi edad, ¿no? Y por ser mujer, desde luego, y no entendían de cómo ella puede estar ahí tomando decisiones. Pues sí, aquí estoy porque le sé y cómo ves, ¿no? Porque pues uno va aprendiendo, pero siempre está ese reto. Nosotras tenemos que
desempeñarnos más todavía que los hombres. Y no es contra ti, ni el fantasma, ni contra Raciel, es contra el sistema, ¿no? Es más bien contra el sistema. ¿Cómo evitar, me surge una pregunta respecto a esto que comenta, cómo evitar caer en este asunto de quítate tú para ponerme yo? Es decir, ahora yo voy a detentar esa violencia que se detentó durante tanto tiempo por parte de los hombres, porque de repente pareciera justo como se les exige el doble, entonces como si se introyectara esta idea de que al ser mujer necesitas ser violenta, necesitas ser autoritaria, está la imagen esta de esta película famosísima con Meryl Streep, ¿no? Que además es el diablo viste de Prada, porque era el diablo esta señora, justo porque en un ambiente de hombres, pues para poder tener, digamos, cierta autoridad y este prestigio y que la respetaran, pues necesita volverse lo que tú escuchaste muchas veces que seguramente te nombraban, ¿no? Nombraban otras muchas veces. Sí. Entonces, ¿cómo lograr ese equilibrio? Yo les he de confesar aquí rápidamente, porque dije que me iba a callar mucho, pero ustedes me inspiran a hablar. Yo pensaba cuando la actual fiscal general de la República llegó a la Fiscalía de la Ciudad de México, yo decía, híjole, es una muy buena mujer, y es una mujer incorruptible, y es una mujer de convicciones firmes, pero quizá en un puesto como ese, porque uno siempre había tendido a eso, ¿no? Necesitas un golpeador, aquí necesitas una golpeadora, y de alguna manera demostró la fiscal Ernestina que no es cierto, no necesitas ser golpeadora. Pero ustedes, ¿cómo ha sido esta lucha para saber cómo comportarse y que no les quieran tomar el pelo, que no quieran abusar de ustedes, que no las quieran mirar otra vez como hacia abajo, sin caer necesariamente en este asunto violentador? ¿Cómo le hacemos para no caer en este asunto violentador? Bueno, justo hoy, que es el Día Internacional de las Juezas, ¿no? Estaba leyendo un artículo de ONU Mujeres y nos daba, algunas frases que lo pensé y dije, claro, tienen toda la razón, ¿no? Tengo pruebas, pero tampoco dudas. Las mujeres en los sistemas de justicia, para aterrizarlo el tema de la exfiscal Ernestina, decía la ONU que es bien importante, desde luego, su presencia y su participación y fortalecer, apoyar y cuidar su labor, porque las mujeres, por su naturaleza, ayudan a acercar la justicia, la impartición de justicia, por ejemplo, pues acercarla. O sea, y como, no sé, nuestra naturaleza de alguna manera nos ayuda a que tengamos una visión un poco más amplia o más flexible, un panorama más amplio, más flexible, e incluso no solo la perspectiva de género, sino la perspectiva de interseccionalidad. Ahorita lo voy a explicar. Y además de esto, ¿no? O sea, acercar la justicia, también por ser mujeres, ayudamos o ayudan pues a que estas redes de colusión, de corrupción, pues abatirlas, a ir disminuyéndolas. También por ser mujeres, algo bien interesante que Lidia sabe más que yo, estos mecanismos de transparencia se fortalecen, incluso ya hay transparencia, ¿no? En pues todos los procesos que en las instituciones se desarrollan. Entonces, ¿cómo? Pues con sororidad y trabajo colectivo, ¿no? Y yo creo, bueno, sí, desde luego, o sea, ser más sororas entre nosotras, porque sí está este fenómeno de, no sé, las mujeres después que llegan a puestos de toma de decisiones, pues se pueden volver como los hombres, ¿no? Sin empatía, en fin, pero cada vez lo veo menos. Sí, sí puede ser, pero por eso mismo es bien importante la sororidad, el trabajo colectivo para seguir abriendo puertas, ¿no? Para seguir jalando a las demás, desde luego en honra de las que ya estuvieron en el pasado. Eso es importante. Y la presencia, ¿no? Lidia, en la misma pregunta, el mismo tenor, pero y dice este asunto muy importante de nuestra querida Clau, la sororidad. ¿Cómo actuar de manera sorora ustedes como mujeres frente a estridencias, por poner un ejemplo como la de Lili Telles? Porque no estoy diciendo si a ellas sí hay que violentarlas, de luego que no hay que violentar a ninguna mujer, pero ¿cómo actuar de repente? Ese es, digamos, el ejemplo, pues para mí paradigmático y más mediático, ¿no? Pero hay otros personajes, o por pensar ahora que desde la corrupción se me vino a la mente el Bester Gordillo, que afortunadamente ya no está en la vida pública, pero ¿cómo lidiar, por ejemplo, cuando notan que hay este tipo de mujeres que todavía no alcanzan pues esta empatía, esta sororidad, y que por el contrario atacan, denuestran a otras compañeras? ¿Cómo hacer? ¿Cuál es la mejor manera de actuar como mujer frente a estas personas? Bueno, yo aquí aprovecharía esta pregunta y me regresaría un poquito con la anterior. Yo, igual que Clau, creo que no es necesario que
que las mujeres asuman los estereotipos que por muchos años los hombres han tenido ese rol con la finalidad de poder imponerse. Uh-huh. Y, por ejemplo, pensaba ahorita, tú mencionaste a la ahora fiscal, pero tenemos muchas mujeres, ni más ni menos, la presidenta, ¿verdad? Es una mujer equilibrada, es una mujer pasiva. Bueno, no pasiva, me refiero a pasiva de que no haga, sino tiene mesura para tomar decisiones, para ser determinante, para... No necesitamos tener, ¿verdad? Pues esas, convertirnos en ni violentadoras, ni autoritarias, como para poder llegar a tomar decisiones y que éstas sean acatadas, ¿no? Otro ejemplo que me parece muy importante, pues es la jefa de gobierno, por ejemplo. O sea, ni más ni menos gobernar el país y gobernar la Ciudad de México. Y si tú te das cuenta, en el caso de la jefa de gobierno, por ejemplo, ha ido cambiando todo el matiz. O sea, si tú revisas la lógica de las mujeres, lo mencionaba ahorita Clau, nuestra naturaleza está hecha de otra manera diferente, ¿no? Y entonces ella lo que buscó es cambiar desde el color de la ciudad para poder marcar una política diferente. Ella, por ejemplo, pues no es una persona tampoco que se imponga, es una persona que dialoga, es una persona que tiene perfectamente claro cuáles son las políticas, cuáles son las necesidades de la gente. Y ahí parte la respuesta respecto de nuestra senadora, porque finalmente es nuestra representante, de Lili Téllez. Yo creo que es un estereotipo, ¿no? Que a ella le ha funcionado perfectamente pues para tener un beneficio propio, porque en realidad no creo que a través de una figura como la de ella haya un beneficio hacia la ciudadanía, hacia alguna mujer en particular. A mí me parece que si bien es cierto hay que tener atención respecto de lo que dice y lo que trata de denostar y denunciar y exhibir y señalar, yo creo que las mujeres como las que acabo de mencionar, como Claudia, como yo, como cualquier otra mujer que está en algún espacio, si tú tienes claro cuál es tu decisión, cuál es el objetivo, hacia dónde vas, cuál es tu dirección, pues puede aparecer Lili Téllez o puede aparecer otra referente, ¿verdad? Que a lo mejor lo que está buscando es distraer la atención respecto de una línea a donde va el movimiento, porque finalmente ella lo que está intentando hacer es supuestamente señalar actos de corrupción, denostar a algunos compañeros y compañeras del movimiento, pero yo creo que una mujer cuando tiene claro cuál es su dirección, cuál es su meta, pues no se va a detener a estar discutiendo con una persona cuando su camino pues todavía tiene pues un andar. Y entonces yo creo que no necesitas ser ni autoritaria, ni grosera, ni violenta, no tienes ni siquiera por qué levantar la voz, ¿no? Yo creo que cuando tú sabes perfectamente cuál es tu quehacer, te vas a dedicar. Y ahí lo vemos, la misma fiscal, ¿no? O sea, yo nunca he visto que ella levante la voz, es una mujer súper tranquila, muy ecuánime, y sin embargo, todos como soldaditos, ¿no? Entonces yo creo, lo mencionaba ahorita Clau, las mujeres tenemos que trabajar doble. O sea, si tú tienes el encargo, tienes que demostrar por qué te dieron el encargo. O sea, no es que cumplas con tu función nada más, tienes que ganarte el espacio que te fue otorgado. Y entonces, bueno, en ese desequilibrio que hay, porque si tú tienes a un hombre en ese cargo y tienes a una mujer en ese cargo, tú verás que las actividades que tiene la mujer tienen que ser dobles, triples, tiene que llegar más temprano y olvídate si tiene hijos, porque tiene que salir, correr, esposo, marido, casa, etcétera, ¿no? Entonces, yo sí creo, ¿verdad?, que ahora las mujeres se han impuesto respecto de la misma sociedad nos ha obligado a estar más preparadas, a ser más organizadas, a ser más ecuánimes, y eso mismo pues ha provocado pues hoy que hay mujeres pues que definitivamente pues tienen que guardar esa cordura, ¿verdad? Y bueno, pues vemos mujeres muy exitosas y hay mujeres pues que no rompen de verdad pues no sé, una hoja, por así decirlo, ¿no? Pero yo creo que tiene que ver con la misma sociedad que nos ha obligado a tener un comportamiento diferente. Ya lo decía Clau, o sea, si tú te pones en el papel de un hombre, o sea, te etiquetan, ¿no? Entonces, no tienes otra alternativa más que, además de cumplir con todo lo demás, comportarte. O sea, porque además de todo eso te tienes que portar bien, porque si no, etiqueta. A ver, ahorita me pienso una cosa que me parece trascendente. ¿Cómo lograr ese cierto equilibrio? Porque ciertamente, y ahora que lo mencionabas de si se tienen hijos, si está, pues uno sabe que durante mucho tiempo el ámbito público estaba destinado a los hombres nada más, mientras que el privado era para las mujeres. Es decir, ustedes tienen la labor de tener la casa bien atendida, de cuidar a los hijos, de atenderlos, de su crianza en general, de hacerle de comer al marido,
de lavar su ropa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ok, Y ahora, hay que replantearlo, ¿no? Está siendo irónico, desde luego. se van cambiando estas circunstancias afortunadamente para bien, y que nos damos cuenta que si bien en otro momento de la sociedad, en una sociedad muy primitiva, por fuerza física es por lo que quizás se diseñó este planteamiento original, pues ahora nos damos cuenta que no, y que las mujeres pueden ser partícipes justo de la vida pública y uno puede llevar a cabo otras tareas, pero ¿cómo se logra ese equilibrio? O sea, ¿cómo pueden, a lo que me refiero a la pregunta concreta es cómo pueden con tanto? Porque finalmente uno como hombre nunca va a tener un hijo. O sea, puedes tener tu hijo y claro que te tienes que hacer e involucrarte más con la crianza del niño o de la niña, pero no vas a amamantarlo, por ejemplo. O sea, cuestiones que son meramente biológicas. ¿Cómo pueden con tanto? ¿Cómo logran ese equilibrio? Bueno, yo te voy a responder con una pregunta. ¿Le preguntarías a un hombre cómo equilibras tu vida personal y profesional o solo se la preguntas a las mujeres? Yo me parece muy interesante el planteamiento porque justo ves para seguir la deconstrucción, sí. Pero creo que justo si uno no pregunta eso es precisamente por la costumbre de que los hombres sí estaban diseñados para estar en la vida pública, que esa era su función, y que entonces como no tienen una responsabilidad con la vida privada no hay un equilibrio. Pero aquí pensando en que como sí tienen la carga de que tienen que hacerse cargo de lo privado y encima cómo hacer con lo público, ¿no? Pero claro, efectivamente no se lo voy a preguntar a un hombre, desde ese machismo intelectual que uno tiene. Exacto. Bueno, voy a tratar de ser rápida. Yo no sé, la verdad es que yo no podría responder una pregunta de cómo equilibrio mi vida privada con la profesional. De entrada porque soy soltera y no tengo hijos, ¿no? Desde luego tengo una vida privada y desde luego tengo muchos pendientes como cualquier persona, como cualquier adulto independiente, autosustentable, ¿no? Pero mi respuesta franca es, pues no tengo de otra, lo tengo que hacer y ya. ¿No? Sí. Y ya, punto, porque lo tengo que hacer y pues estamos muy acostumbradas a, pues, dale, lo que sigue, ¿no? Ya, o sea, el día a día y lo que sigue, y si nos queda tiempo, nos podemos hacer tiempo, pues desde luego invertir nuestro tiempo, nuestro esfuerzo en otras actividades, ¿no?, que nos interesan de la vida pública. Desde luego reuniones, en fin, otros temas. Pero es eso. Bueno, yo sí tengo que decirte que no estoy de acuerdo como planteas la pregunta, porque justo la deconstrucción tiene que ver con esa transformación. O sea, nos siguen preguntando cómo las mujeres nos hacemos cargo de la casa. Y en realidad hoy los hombres también se tienen que hacer cargo de la casa. Ni más ni menos, el sistema público de cuidados y las políticas en beneficio de las mujeres tiene que ver con una corresponsabilidad. Y la corresponsabilidad, sí, es cierto, a lo mejor pues quien va a dar a luz a sus hijos, pues va a ser la mujer. Pero no porque sea la mujer quien los dé a luz, pues los hombres se hacen a un lado. O sea, por el contrario, hoy mismo pues hay iniciativas para que los hombres, una vez que las mujeres den a luz, estén ahí con la mujer, pero no para que estén pues solo por estar, sino porque las ayuden, ¿no? Entonces, yo no estoy de acuerdo con el planteamiento que nos haces porque estás afirmando que lo señalaste así. ¿Cómo le hacen con la responsabilidad de la casa, de los hijos, del trabajo? Y entonces yo digo, no, espérate. O sea, yo no quisiera ser tu esposa, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque me estás anunciando que la responsabilidad es solo mía. Y la deconstrucción tiene que ver con eso, con una nueva... Aquí vamos a hablar de la revolución de las conciencias, porque la revolución de las conciencias no nada más es en la parte política, es en la parte de la vida cotidiana de las mujeres. La lucha del domingo tiene que ver con eso, porque las mujeres hacen un doble trabajo, que es el de la casa, y a nadie ni siquiera, bueno, primero no se paga. Ni se reconoce. Y lo segundo es que no se reconoce. O sea, deja tú que te paguen, por lo menos que te reconozcan, como lo acaba de decir Clau. O sea, nosotras las mujeres, ¿verdad? Nosotras las mujeres, desde que somos niñas, desde la infancia nos enseñan. Y te tienes que organizar, hacer esto y el otro y esto y el otro. Y entonces crecemos ya con esa organización. Pero hoy en día, lo que tenemos que lograr, ni más ni menos, es eso. La equidad tiene que ver con que tengamos las mismas responsabilidades, ¿no? La equidad tiene que ver con que si nos desenvolvemos en un mismo
cargo en algún mismo espacio, pues que la mujer gane exactamente lo mismo que el hombre sin tener que hacer más o tener que estar justificando del por qué tiene ese espacio, ¿no? Entonces, a mí, en lo particular, yo creo que, es más, no se le debería de preguntar a una mujer cómo le hace para organizarse. Yo creo que lo ideal es que las mujeres desde nuestra vida cotidiana, por ejemplo, yo tampoco tengo hijos, pero soy una persona casada, y sin embargo, en mi casa hay una corresponsabilidad, ¿no? Hay una corresponsabilidad, a él le corresponde hacer una parte, a mí me corresponde otra parte, y sin embargo quiero señalar que aún todavía no hay equidad. Y sin embargo, es muy difícil, ya la relación con pareja es complicada, pero el poder decirle a la persona con la que vives, ¿no? Te toca esta parte. Oye, pero pues es que yo pagué, pues sí, pero yo también pago, ¿no? Oye, pues es que yo trabajé, pues sí, pero yo también trabajo. Oye, pero pues es que tuve un montón de gente, pues yo no tuve gente, pero tuve un chorro de trabajo, ¿no? Entonces, me parece que esa parte de seguir pensando que es una responsabilidad de las mujeres, justo ahí es donde tenemos que cambiar. Justo la marcha tiene que ver con eso, con que las mujeres podamos decir, no estoy de acuerdo, no quiero, soy tu esposa, soy tu pareja, soy tu compañera, soy tu amiga, lo que quieran, pero no por eso me obliga a asumir la responsabilidad de una casa. Una casa, pues es compartir, ¿no? Compartir las responsabilidades, los gastos, etcétera. Entonces, sí creo que, como lo señalaba al inicio, hemos avanzado en muchos temas, pero hay mucho todavía por qué trabajar, ¿no? Entonces, si me permiten, claro, abonando a lo que comentas, Lidia, no solo estas cuestiones de labores domésticas, ¿no? Que desafortunadamente así nos criaron y es difícil luego romper esa crianza, pero también algo que casi no se ve y es esta carga, este peso como mental. ¿Por qué rayos las mujeres tenemos que estar diciéndole a otras personas, bueno, específicamente a los hombres, oye, te toca pagar el recibo del gas en 10 días, ¿eh? Oye, no sé qué. O sea, siempre estarles, además, recordándoles, ¿no? Y además, pues sí, recordándoles. Oye, ¿sabes qué? Esa lámpara se va a quemar. Hay que ir a la tienda el sábado y buscar. ¿Por qué rayos las mujeres tenemos que, además de todo, ¿no?, hacernos cargo también de eso? Y como segundo punto, digo, lo bueno es que soy soltera, ¿verdad? Nos falta como Estado mexicano, yo sé que estamos avanzando en eso, de verdad que sí, y desde, sobre todo del Ejecutivo y el Judicial, los poderes Ejecutivo y Judicial, en políticas de cuidado, pero sí nos falta un poco ahí en el tema del legislativo, ya que se haga realidad, sí, políticas generales de cuidado o una ley de cuidados. ¿Por qué? Porque, insisto, esta responsabilidad que históricamente se nos dio a través de los roles de género, que también son construcciones sociales, ¿no? Ustedes lo saben, pues no se nace siendo mujer, se llega a serlo, ¿no? Entonces, eso es una construcción social de un género, por ejemplo. Y necesitamos una política nacional de cuidados, empecemos por la Ciudad de México, para que estas labores domésticas y de cuidado que las mujeres generalmente hacen, pues por fin sean desde luego reconocidas y haya pues alguna remuneración al respecto, porque pues no sé ustedes, siempre va a ser una mujer o siempre ha sido una mujer la que se hace cargo desde luego de las criaturas, ¿no?, de los niños. O sea, luego las mujeres dejan de laborar por eso o pues no sé, o sea, es más difícil avanzar en sus carreras profesionales cuando tienes hijos pequeños. Pero no solo los hijos, también está la cuestión de la madre, el padre que ya son mayores, el familiar enfermo, en fin. Y esas son cosas, son tareas, son labores que históricamente las mujeres hemos desempeñado. O sea, necesitamos que como Estado mexicano pues solucionar eso, empezar a apoyar de verdad a través de, luego, insisto, del reconocimiento, pero también de la remuneración, o tendría que haber mecanismos, no sé, sistemas, instituciones que nos ayuden como sociedad a esto, a los cuidados. Porque, no lo digo yo, lo dice la ONU también, lo dice la Secretaría de Mujeres. A ver, si más mujeres estuvieran insertas en el mercado laboral, seríamos todavía una economía mucho más grande, mucho más fuerte, ¿no? Tendríamos un mejor país, un verdadero estado de bienestar. Y no es porque las mujeres no trabajemos, es más bien porque no están en el mercado formal, ¿no?
o sea, y las que están en el mercado informal, pues bueno, ese es otro problema. Pero las que no están ni siquiera en el mercado informal porque tienen que estar en la casa cuidando el familiar enfermo, a los padres, o sea, también estamos adoleciendo de ese lado, ¿no? Sí. Eso nos Oigan, pues no, yo les agradezco al contrario el comentario porque ven justo y qué bueno, me parece que de eso se trata este tipo de programas también para aquellas personas que nos ven, especialmente mujeres que se van a sentir yo creo que muy reconfortadas de que ya me pusieron como chanclas las dos, pero justo es eso, cómo a veces uno da por hecho, porque el asunto es eso, uno repite y das por hecho. Claro, pues es que a ver cómo le haces para equilibrar tu vida, porque seguimos dando por hecho a pesar de que te precies, que puedes estar deconstruido, que además ustedes saben, por supuesto que sí encuentran aliados en muchos compañeros, pero cómo hay cosas que están ahí introyectadas y que cuesta trabajo derribar, ¿no? Y miren nada más los tiempos que nos toca ver, cuántos liderazgos de mujeres hay, o sea, sí se ve mucho cómo estamos en tiempos de mujeres. Yo ahora que mencionaba la fiscal general pensaba, y ahora que lo decía Lidia, no tenemos presidenta y tenemos una jefa de gobierno, pero también cuántas gobernadoras hay. Está en Veracruz Rosionale, por ejemplo, ¿no? Tenemos a las dos la fiscal general es mujer también, y la fiscal de la Ciudad de México es mujer. Teníamos, como decías hace rato, Clau, también pues paridad ahora por lo menos en 2 legislaturas. ¿Cómo ven, al tener ahora mayor representación, cómo se van configurando de pronto estos escenarios de escándalo, por ejemplo, en contra de, regresando al Senado, de Andrea Chávez? ¿Cómo se vienen también toda esa andanada machista que trata de denostar a partir pues, de cuestiones meramente que atienden a su físico, ¿no? ¿Cómo seguir atacando esto? Aparte de las cuestiones que uno da por hecho, como esa pregunta que les hacía, ¿cómo generar políticas públicas desde los 3 poderes y desde cualquier ámbito para cada vez más ir deconstruyendo, ir derribando este tipo de ideas y este tipo de posiciones y de actuares en contra de mujeres, como el caso de Andrea, ¿no? Lo que pasó en los últimos años? Difícil pregunta. Está muy difícil, claro. Sí, porque estas ideas patriarcales e incluso machistas son algo sistémico, ¿no? Y no basta nada más con que mujeres como nosotras, sobre todo Lidia, lleguen a estos cargos de representación, encargos de representación popular y avancen, ¿no? En acciones sustantivas, en tareas sustantivas. Pero es que es algo sistémico. Entonces todavía nos falta mucho y desde luego nos faltan más mujeres, en serio, más mujeres en estos encargos donde se toman decisiones. Pero pues eso, ahí tiene que ser, yo creo, un trabajo no solo de las mujeres, sino también de los aliados, les aliados. A mí me parece, particularmente en el caso de Andrea, una compañera muy activa, una mujer brillante, inteligente. Tuve la oportunidad de compartir legislatura con ella, una mujer muy activa. Y yo creo que ante esta mujer tan excepcional, hay que decirlo, ¿verdad? Había que detenerla y había que buscar una forma de detenerla, ¿no? Y a mí me parece que se utilizó esta figura femenina, ¿no? Para poder empezar como a molestarla, violentarla, ¿no? Con esta parte de, pues, toda su feminidad, ¿no? Y entonces, pues, fue vinculada con ciertos personajes políticos, pero yo más que hablar como de esa parte, yo creo que fue una estrategia, ¿no? Para poder detenerla, para poder golpearla. Y bueno, finalmente yo creo que la compañera, ahora nuestra senadora, pues ni más ni menos hoy va a ser mamá, ¿no? Y habla de esa persona, de lo que es, finalmente es una mujer, es una persona que tiene un proyecto de vida personal, profesional, político, y yo creo que la manera en que podemos ir como deteniendo esta andanada, porque me parece que llegó un momento en donde, o sea, yo decía, no quiero estar en el lugar de Andrea, ¿no? O sea, también hay que tener mucho valor para salir y decir, aquí estoy, no es cierto, y que estar desmintiendo, ¿no? O estarse pronunciando por cada cosa que va saliendo respecto de su persona, porque ya ni siquiera se habla de su trabajo, de lo que ha hecho, sino es particularmente sobre una mujer. Entonces yo sí creo que la parte importante aquí, que nosotros tenemos la responsabilidad, los comunicadores, las personas, los ciudadanos, pues también empezar a ver desde otra visión, ¿no? Porque lo que nos comunicaron fue, pues utilizó su persona como para poder avanzar, para poder lograr, pero no sé si nos cuestionamos verdaderamente cómo llegó ahí, ¿no? O sea, qué había hecho, de dónde viene, quién es Andrea, quién es su familia, etcétera, ¿no? Entonces yo sí creo que
que hay mucho que hacer. O sea, mucho que hacer con la sociedad respecto de, pues, estas personas. Nos hablas, por ejemplo, de Lili y de Andrea, pero me parece que son dos polos opuestos y que entre esos dos polos opuestos hay un universo de mujeres muy brillantes, mujeres que han dado la lucha, que hoy ya no están y que gracias a esas mujeres, la organización, por ejemplo, en las colonias, en la casa. Mencionaba Clau que nosotros tenemos esa naturaleza, pero es que nosotros organizamos desde nuestra casa. O sea, tienes que organizar cómo vas a hacer que el dinero alcance para toda la semana, para la quincena, para el año. Tienes que además ahorrar, tienes que llevar a los hijos, tienes que llevar a la escuela, tienes que ir a trabajar si quieres estudiar. O sea, hay una parte de organización desde lo personal, ¿no? Y luego si tú eres una mujer activista que además quieres ayudar a la gente, a la ciudadanía, sales de tu territorio para poder comunicarte con tus compañeras, con la ciudadanía, con la gente de tu colonia, de tu territorio. Y estoy hablando de una ciudadana de a pie. O sea, no estoy hablando de ninguna mujer con ningún cargo de representación o con algún encargo. O sea, son las mujeres que nos dedicamos y que nos organizamos todos los días de nuestra vida, ¿no? Entonces yo creo que la compañera Andrea, pues sí, ella finalmente avanzará con su proyecto. Me imagino que tiene un proyecto particular, pero entre Lili y Andrea, pues sabemos miles de mujeres con historias pues maravillosas, ¿no? Sí, perdón, nada más aquí, Clau, de lo que decías, porque además creo que lo que se tendría que señalar es que gente oportunista va a haber siempre, pero no es que sean mujeres o hombres, nada más que aquí lo delicado es que siempre señalan a algunas mujeres que quieren, como tú dices, descarrilar, ¿no? Yo ahí dejaré la pobreza, pero sabemos que hay gente oportunista, ¿no? Que se acercan a personajes de repente ahí indeseables como los haces y otras personas que no vamos a mencionar ya más, Claudia, pero no es cierto. Sí, personas senadoras o no sé, Lili Telles, algunas comunicadoras y opinólogas de Twitter, ¿no? Pues sí, son mujeres, pero no necesariamente tienen una perspectiva de género, ¿no? Esto también hay que aclararlo. Y, o sea, regresamos un poco a lo que decíamos al principio, pues hay mujeres que como les tocó un ambiente muy difícil, pues ya no te ayudan a ti, mujer, o a ninguna persona, ¿no? Pero también no, las hay. Una interrupción, no sé si vieron el tuit de Mónica Garza, ahora que fue la presidenta a inaugurar una de las clínicas. No lo vi. Hay una fotografía oficial de la presidenta donde está platicando con personal médico, mujer también, y tienen ahí uno de estos, de esta suerte como de maniquís. Claro, sí. Y entonces está con las piernas abiertas y dice Mónica Garza. Además, Mónica Garza, bueno, condujo durante años Ventaneando y eso es por lo que se le recuerda. Sí. No estoy denostando, pero me parece que no era su quehacer meramente un tipo de periodismo político, ¿no? Eso, ustedes tendrán su opinión, yo creo que no. Pero entonces dice en esa fotografía, qué grotesco, inicia su tweet diciendo que qué grotesco y que es grotesco que la presidenta se preste una fotografía así. ¿Qué opinión te merece eso, Clau, por favor? Ay, bueno, o sea, se pelearon con un maniquí, ¿no? O sea, sí siento, a ver, sí, existe la violencia obstétrica, incluso se legisló para eso. No me acuerdo si está penalizado, ¿no? No me acuerdo, bueno, pero se legisló. A ver, ok, existe la violencia obstétrica, pero también, pues a la gente se le olvida que en las escuelas de medicina y de enfermería, pues se ven esas cosas y más. Yo diría, ¿por qué? Oye, qué bueno que están practicando con un maniquí, no con una persona de verdad, ¿no? Y además era para ejemplificar, para mostrarle a la presidenta pues, las herramientas con las que cuentan, que están aprendiendo estas enfermeras, enfermeros, ¿no? En ese momento específico de su licenciatura, en fin, ellos de verdad se van a pelear por un maniquí. Qué grotesco. Hay cosas más grotescas, ¿no? Como las desapariciones, los abusos de particulares entre particulares. O sea, de verdad, nos vamos a pelear por un maniquí. ¿En serio les parece grotesco eso? O sea, no, yo creo que no tenían nada que hacer, ¿no? Y es como, ay, hoy no he denostado a la presidenta. A ver, listo. Parece que sí. O sea, perdón, quería decir algo. Sí, no, a mí me parece que habla mucho de la persona. Porque es nuestro cuerpo. O sea, no puede ser que tú señales el cuerpo de una mujer señalando y diciendo que es grotesco, porque es tu reconocimiento, es mi cuerpo, es mi decisión. O sea, no tendría por qué haber ningún conflicto. Es más,
si hubiese una mujer desnuda Exacto. y que la presidenta o cualquier otra persona estuviera haciendo, pues a lo mejor una clase de anatomía. Desde ahí vemos la realidad. O sea, las mujeres tenemos que reconocernos como lo que somos y tenemos que respetarnos. O sea, no puede ser que digamos que es grotesco mostrar nuestro cuerpo. Pues desde ahí, entonces, pues habla de la persona, ¿no? ¿Quién es ella para poder señalar? Entonces yo digo, bueno, ¿qué piensa ella de ese cuerpo? Es una persona, entonces es una persona conservadora Claro. que seguramente se escandaliza cuando ve a jovencitas, jóvenes, no sé, o mujeres ya adultas vestidas pues con la ropa que quieran, ¿no? Quizás en un top y una falda, o seguramente. Pero ahí es, ¿no?, donde se viene escandalizan de la mí. contradicción de lo que hacemos y lo que pensamos, ¿no? Exacto. Porque hablamos que vamos en favor de la lucha de las mujeres, en favor de las mujeres y que puedan decidir, etcétera. Pero cuando es el momento de decidir, hay que votar, no votan. Se salen, no deciden, ¿no? Entonces, a mí me parece que esta imagen refleja tal cual a la derecha. Que además, a ver, ¿no le parece grotesco todo lo que el dueño de la televisora en la que ella presta sus servicios ha dicho en contra de mujeres? Y ahí está, no lo vamos a repetir y no lo vamos a poner aquí en imágenes, ¿no? O sea, eso no es grotesco, sino lo grotesco es el cuerpo. Y que qué bueno que no vio una exposición fotográfica que hubo sobre Reforma, que era justo del parto, que era una exposición bien bonita, y veías las imágenes ahí con la placenta, con la mujer, con las parteras, y que creo que hace cada vez más falta eso a toda la población. ¿No le pareció grotesco pues toda la violencia que se generó, por ejemplo, para la Secretaría de Mujeres a nivel nacional? O sea, ahí no hubo pronunciamiento y fue evidente, fue público, pero además fue reiterativo, ¿no? Entonces, la pinta tal cual Y como sigue, es, ¿no? Sí. Y en ese sentido, y para ir cerrando, porque ambas acudieron a la marcha, sé que acuden y que me parece un ejercicio muy importante, ¿se puede ser de derecha y ser feminista? Interesante planteamiento. Ah, caray. Yo No digo sé. que, miren, o sea, tendríamos que ser firmes y decir que no, porque el movimiento feminista busca justo garantizar el derecho de una mujer sobre poder decidir sobre su cuerpo. Y decidir sobre tu cuerpo, pues es que tú estés a favor del aborto, ¿no? Y entonces no están a favor del aborto. Si tú no estás a favor del aborto, ¿cómo es, verdad, que estás a favor del feminismo? Si no permites que una mujer solo decida sobre su cuerpo, ¿no? Entonces a mí me parece que es incongruente decir que soy feminista, pero al mismo tiempo pues soy conservadora y no apoyo pues el aborto. O sea, yo solo hablaría sobre ese tema, porque el feminismo pues es muy amplio, ¿no? Pero particularmente en ese tema yo digo que no se puede ser feminista si no estás a favor del aborto. Bueno, sí, por un lado eso, pero recuerdo también, luego hay personas también en la izquierda. Ay, es que sí, el feminismo es muy amplio y así, depende a quién le preguntes, ¿no? Digamos, para ver en qué ala del feminismo o los feminismos está. Sí, es un tema bien complejo, pero estoy recordando otro tema de si el trabajo sexual está bien o no, digamos, ¿no? Para sintetizarlo así súper chiquito. Y algunas feministas te van a decir no, porque se sigue viendo al cuerpo de la mujer como un objeto. Y otras te van a decir, claro que sí, pues tú puedes hacer lo que quieras hacer, ¿no? Entonces, insisto, depende de quién le preguntes, pero en la izquierda también hay personas que están, bueno, que tienen distintas posiciones, pensamientos sobre el trabajo sexual, ¿no? También hay personas de izquierda que en su interior no están de acuerdo con los derechos de la mujer, ¿no? Alguno de estos, pues desde luego es el aborto, no sé, es que está bien complejo porque en ambas, en los dos espectros, y la gente que dice de centro eso no existe, pues hay contradicciones. Incluso yo me podría contradecir a mí misma, ¿sabes? No sé, con las mujeres trans, también es como, híjole, sí, pero no. Entonces no me atrevo a responder de manera contundente tu pregunta. Pues me encantaría tenerlas en una siguiente ocasión y ahí sí ya puede estar Raciel, porque ya no va a ser en el contexto del 8 de marzo. Antes de despedirnos,
algún mensaje que le quieran dedicar a las mujeres en general, pero yo sí, por metiche, y si no quieren, puede ser al sector que quieran, pero a mí sí me gustaría en particular a las más jóvenes, aquellas que están empezando su vida sexual también, que están empezando su vida laboral, que están despertando en este nuevo amanecer que tiene el país y que ciertamente faltan trabajar sobre muchos aspectos en políticas públicas, pero que ciertamente creo que se puede afirmar que es tiempo de mujeres y que aunque falta mucho, se ve que las condiciones van a ser propicias para que tengan todavía mejores condiciones. ¿Qué les gustaría decirles a esas muchachas, a esas niñas que ven hoy a una presidenta por primera vez, que tienen a representantes como ustedes, a personas que se han dedicado y que les costó esa lucha y que ahora, ¿cómo las invitarían a que sigan defendiendo esa lucha o lo que les quieran decir? Ya, voy a tratar de ser breve. Desde luego, a que confíen más en sí mismas, ¿no? Yo soy muy joven, pero cuando empecé a trabajar era todavía más joven, evidentemente, ¿no? Y después me fui dando cuenta que es bien importante, sí, desde luego, confiar en uno mismo. Rayos, no sé por qué dudé si yo tenía razón, como siempre, no. De entrada. Pero ya que no estamos tan jóvenes, a mí lo que procuro hacer siempre que tengo la oportunidad es, soy Claudia, tengo 34 años, ¿qué puedo hacer por ti, no? Para que tu historia de vida no sea, o cambie, pues, para que tu historia de vida cambie y logremos entre todas, todos, que tu sueño, el de ahora, tal vez mañana puede cambiar, pues pueda ser realidad. ¿Por qué? Porque yo estoy para ayudar y para servir. Esa es mi postura. Muchas gracias, Lidia. Bueno, yo creo que las mujeres tenemos un sexto sentido y es la intuición. Y yo sí creo que lo más importante es escucharnos. O sea, hay una parte de nosotras interna que solo conocemos nosotras. Y entonces, cuando tenemos que tomar decisiones, siempre estamos como evaluando las situaciones, el momento, hacia dónde vamos. Y yo creo que no hay mejor respuesta que la que nosotras mismas damos. Sé que se han hecho muchas acciones en el gobierno federal, estatal, en los locales, pero la realidad es diferente. Lo único que el mensaje que le daría a esas niñas, adolescentes, mujeres jóvenes, adultas mayores, ¿verdad? Pues es que no nos quedemos calladas. O sea, que si necesitas ayuda, la pidas, ¿verdad? No importa qué tipo de ayuda sea, ya sea económica, psicológica, es que te escuchen, no lo sé. Yo creo que lo más importante es que podamos manifestar, que nos podamos escuchar y que no nos detengamos. Me parece que nuestra propia intuición nos va diciendo, tienes que hacer, tienes que avanzar, tienes que hablar, tienes que moverte, hazlo. O sea, hagámoslo. Si nosotros nos atrevemos a hacer lo que pensamos, lo que deseamos, lo que queremos, me parece que es el primer paso para poder cambiar la circunstancia en la que nos encontramos. Entonces, lo único que yo les diría es, atrévanse, muévanse. Y las esperamos el 8 de marzo en la marcha, porque todavía hay mucho que hacer y tenemos que seguir dando la lucha por las mujeres que ya no están, por las que están, por las que vienen y pues por nuestro futuro. Es el mensaje que yo les daría. Muchísimas gracias, Lidia, Claudia. Fue un honor tenerlas aquí en esta conversación, habernos encerrado en esta conversación. Ojalá que podamos tenerlas nuevamente aquí. Gracias a todos ustedes que nos ven una emisión más y por favor no olviden darle like a nuestro video, suscribirse y compartirlo con quien más confianza le tenga. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.